Empieza cuando empieza a grabar. Bueno, entonces, no sé si vieron, subí bastantes cosas al campus virtual. Subí, bueno, ahora a partir de ahora voy a subir siempre, digamos, mis apuntes. No sé si son muy útiles porque estoy intentando ser más prolijo, pero no siempre sale. En PDF, después la clase que di, y después subí una clase agregada que son 15 minutos, en los que esencialmente lo que yo hago es muestro por qué si uno tiene una ecuación diferencial, como las que venimos resolviendo, y yo tengo una solución y otra solución, la suma de las dos soluciones también es una solución. Y eso es algo que es importante, porque sí, en esa clase yo también muestro que en el caso que se llama sobreamortiguado, que es decir, cuando no hay una oscilación de resorte, sino que cae directamente a la posición de equilibrio sin oscilar, en ese caso la solución que uno propondría es una exponencial, pero que cuando uno hace eso, se encuentra que en realidad hay dos exponenciales que cumplen la solución, porque aparece una cuadrática y aparece un más y un menos. Entonces, sabiendo eso y sabiendo que yo puedo combinar dos soluciones de una ecuación, sumándolas, bueno, cada una con una constante, puedo construir la solución general. No es muy distinto, si lo piensan, al caso de los sistemas algebraicos que resolvían en álgebra lineal del CBC, cuando uno tenía un sistema homogéneo, que era todo igualado a cero, entonces pasaba que si uno tenía una solución y otra solución, podía tomar una combinación lineal y seguía siendo una solución. Y acá esto es esencialmente lo mismo, ¿está bien? Eso tiene una interpretación física, es muy interesante, tiene una interpretación física que es importante, que yo no sé si llega a decirlo en el video, que se llama, esto es muy raro porque se me salió la cosita, que se llama principio de superposición. Si bien es cierto que esto es esencialmente una propiedad que tienen las ecuaciones diferenciales, también tiene una interpretación física. Significa que si yo tengo una oscilación ocurriendo en simultáneo con otra oscilación, la oscilación resultante es la suma de las dos oscilaciones. Es algo que quizás ustedes en su experiencia cotidiana lo hayan verificado. O sea, imagínense, por ejemplo, un estanque con agua. Bueno, en el estanque con agua, cuando uno ve ondas, es decir, cuando ve que hay digamos, partículas, digamos, pequeños elementos de fluido subiendo y bajando, eso uno lo puede pensar en realidad como que en cada lugar del fluido hay como una especie de pequeño oscilador con su frecuencia, y algo que se verifica cuando uno, por ejemplo, tira dos piedras a un estanque en dos lugares distintos, es que las ondas, los movimientos oscilatorios se cruzan entre sí y pareciera que en el momento en que se cruzan se suman, la amplitud es el doble, y después, a medida que continúan su camino, se van. Eso es por el principio de superposición. El principio de superposición cuántica, sí, o sea, la realidad es que en la mecánica cuántica, ahora la materia misma se describe con ondas que en realidad tienen que ver no con dónde está la materia, sino con cierta probabilidad de encontrar la materia en ese punto del espacio. Entonces se dan fenómenos que son análogos a los fenómenos digamos, que vemos en fenómenos ondulatorios, como el que describí, pero que ahora, por ejemplo, determinan no sé, la probabilidad de encontrar un electrón. O sea que sí, tiene que ver. Y en general es un comportamiento típico de ecuaciones diferenciales que son lineales. Si las ecuaciones diferenciales no son lineales, de nuevo, lineal quiere decir que las derivadas aparecen multiplicadas por constantes y sumadas. En ese caso, el principio de superposición no tiene por qué valer y de hecho no vale. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora en esta clase es resolver. Y después sí subí algo que me pareció divertido, que es que y ahí me puse a escribir bastante, que es que si bien nosotros resolvimos el oscilador amortiguado, es decir, el oscilador con amortiguación viscosa, el oscilador cuya fricción depende de la velocidad de la masa, ese no es el tipo de rozamiento que nosotros veníamos viendo en las clases anteriores. Nosotros vimos un rozamiento, por ejemplo, dinámico, que es de módulo constante y que siempre se opone a la dirección de movimiento y que tiene que ver únicamente con la normal y los materiales. Entonces, uno pensaría, bueno, entonces, ¿por qué no resolvimos el oscilador armónico con ese tipo de rozamiento? Bueno, hay un ejercicio de la guía en el cual
les piden enroscarse con, con esa situación, pero rápidamente se dan cuenta de que no es trivial la solución, porque lo que pasa es que, a diferencia del caso en el cual depende de la derivada, el rozamiento, esto es algo que cambia abruptamente, o sea, cambia, digamos, dependiendo de qué lado yo estoy de la oscilación, o en qué dirección apunta la velocidad. Entonces, ese tipo de situaciones son más difíciles de resolver analíticamente, y de hecho yo hice dos cosas en la página del campus virtual. Una, les puse un paper en el cual efectivamente lo resuelven analíticamente, es decir, encuentran con cálculos de papel y lápiz cuál es el movimiento que tiene un oscilador que tiene ahora ese tipo de rozamiento. Y van a ver que no es trivial, o sea, ustedes en esta materia no, en la siguiente, en física 2 ya van a poder entender ese paper. El obstáculo principal para entender ese paper es que ustedes todavía no saben algo que llaman análisis de Fourier, pero lo van a ver en física 2. Y después lo que hice fue armar un Google Colab, ¿se acuerdan? Esos cositos de Python interactivos, qué sé yo, donde ustedes pueden entrar y ver efectivamente qué pasa. Y hay un detalle que no quiero entrar en eso, que es que incluso es difícil modelar las ecuaciones numéricamente de ese tipo de sistemas. Si alguien quiere saber por qué, me lo pregunta, pero digamos, ¿alguien más tuvo problemas en abrir Google Colab? No andaba el link. Bueno, gracias por avisarme, voy a revisarlo cuando termine la clase. Quizás, quizás no les di no les di la autorización a todos, no sé, la verdad. Claro, no lo compartí, bueno, disculpen. Bueno, lo comparto cuando terminemos la clase. Ahí, digamos, ya compartí, digamos, en el campus virtual algunos ejemplitos, pero para verlo entero lo tengo que abrir. Bueno, entonces, hoy lo que vamos a ver es el último tema del oscilador armónico, que es el caso en el cual tenemos algo que se llama movimiento oscilatorio forzado. Esto es un oscilador forzado. El caso del oscilador forzado, esencialmente, imagínense lo que venimos haciendo hasta ahora, una masa, un resorte. El resorte tiene su constante K y tiene su longitud libre L0. Y además vamos a describir el sistema con la masa, digamos, ya arrancando el movimiento en la posición de equilibrio. Y acá va a estar nuestro origen. Siempre la convención que usamos es que el X versor apunta para allá. Entonces, en este caso, si además asumimos que hay una fuerza viscosa lambda, nosotros ya sabemos describir las ecuaciones diferenciales que gobiernan esto. Pero vamos a resolver un caso distinto, que es, imagínense que yo a la masa ahora le pongo una fuerza que depende del tiempo, y yo digo exactamente cuál es esa fuerza. La fuerza va a ser una amplitud por ejemplo, por un coseno de un omega f, que es la frecuencia con la que yo estoy forzando el sistema, por t. Esto, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen un resorte, y ustedes mismos empiezan a hacerle así con la mano, con una frecuencia determinada. Eso significa que el resorte no está moviéndose por sí mismo únicamente, sino que ustedes están imponiéndole un movimiento. Lambda es el coeficiente de viscosidad. Lambda, o sea, este lambda es lo que yo multiplico la velocidad por lambda para saber cuál es la intensidad de la fuerza de rozamiento viscosa. ¿Está bien? Entonces, si yo, de hecho lo puedo, digamos, bueno, lo voy a escribir en la forma en la que nosotros ya habíamos llegado, pero si ustedes plantean, como hicimos nosotros, las ecuaciones de movimiento, digamos, las fuerzas que actúan sobre la masa, ¿se acuerdan que es lambda, no? O sea, lambda es, o sea, si la fuerza de rozamiento viscoso es igual a menos lambda por la velocidad. Ese es lambda. Mayor lambda, mayor fuerza de rozamiento viscoso. ¿Está bien? Bueno, entonces, x2 puntos, yo había llegado a escribir algo así para un oscilador amortiguado, y esto está igualado a 0 para el caso en el cual no había una fuerza externa aplicada al sistema. Cuando hay una fuerza externa, me falta a mí escribir justamente cuál es esa fuerza. Esa fuerza, fíjense que yo ya pasé en algún momento dividiendo la masa, así que va a aparecer la masa dividiendo acá, es lo que me va a aparecer del otro lado de la ecuación. O sea, lo que yo estoy diciendo acá es que hasta acá tengo lo que ya resolví, que es un oscilador armónico amortiguado, solamente que con diferencia que no está más igualado a 0, sino que está igualado a un término que me determina una fuerza que depende del tiempo, es decir, que impone cuál es la fuerza. Entonces, la idea es resolver esto, la idea es encontrar cuál es la solución
de este sistema. Y volvemos de vuelta a apelar al hecho de que, por supuesto, si uno sabe suficiente matemática, no necesita tener imaginación, pero nosotros no sabemos tanta matemática y necesitamos un poco de imaginación. O sea, lo que necesitamos es un Ansatz. ¿Se acuerdan de esa palabra alemana? El Ansatz es como nosotros esperamos que se vaya a mover esta cosa, dependiendo de bueno, de cómo nosotros, de nuestras intuiciones del mundo. Entonces, lo que a mí me parece natural, creo que es natural, es que si yo tengo un oscilador, un resorte, y yo vengo y le impongo un movimiento, eso termine moviéndose con la frecuencia del movimiento que yo estoy imponiendo. ¿Está bien? Porque yo, digamos, yo le estoy dando ese movimiento. O sea, yo esperaría que la solución de esto sea una oscilación con la frecuencia con la que yo lo estoy forzando. ¿Está bien? Entonces, esa solución, además voy a esperar que sea periódica, con una amplitud determinada, con la frecuencia con la que yo lo estoy forzando, y después yo espero que haya una fase. Es decir, yo no necesariamente, si yo estoy haciendo un resorte, un movimiento externo, digamos, el movimiento va a estar perfectamente en fase con la fuerza que yo le estoy aplicando. Eso depende de las condiciones iniciales y depende de otros factores. Entonces yo me voy a permitir agregar el caso de una fase. En el libro de Alonso y Finn dicen que conviene ponerla restando. El libro de Alonso y Finn no hace las cuentas enteras. Yo si tengo tiempo las voy a hacer, porque si bien son complicadas, creo que está bien que las vean hechas una vez en su vida al menos. Y yo creo que si pongo un más acá va a funcionar igual, pero bueno, por las dudas voy a poner. Entonces, esta es una solución que yo espero que es una solución posible. Entonces, el procedimiento es el mismo siempre, es decir, si realmente yo partí de un ansatz que no era malo, que era un ansatz razonable, cuando yo lo meta en la ecuación diferencial voy a poder despejar qué es lo que tendrían. Bueno, esa es una buena pregunta, si la amplitud queda variando en el tiempo o no. La amplitud no va a quedar variando en el tiempo. Yo podría poner un ansatz en el cual la amplitud varía en el tiempo, y las cuentas se complicarían muchísimo más, y podría llegar a la conclusión de que en realidad la amplitud en principio no varía en el tiempo. Eso es algo típico, o sea, si ustedes se fijan, ustedes le están imponiendo de alguna forma la amplitud con la intensidad de la fuerza que están haciendo. Si dice menos phi. Ahora, si yo meto esto en las ecuaciones y no logro resolverlas, porque el ansatz no es bueno, entonces quizás ahí tengo que retroceder y decir, bueno, quizás me equivoqué, quizás la amplitud podía depender del tiempo. Es bueno empezar por lo más sencillo. Entonces, siempre para meter esto acá, lo que voy a tener que hacer es derivarlo. Voy a tener que derivarlo una vez, que lo que va a hacer es, como es un coseno, va a haber un menos, y va a salir un omega f, y se va a transformar en un seno de omega f t menos phi. Una consulta es... W sub f es esto. W sub f es la frecuencia del forzado. Y que en principio no tiene nada que ver con, por ejemplo, la frecuencia natural del resorte. Tampoco tiene nada que ver, en principio, con la que era la frecuencia final del amortiguado, que digamos, era distinta a la frecuencia natural. En principio es una frecuencia que yo elijo. Es como yo elijo externamente, como se me canta a mí, aplicar una fuerza periódica sobre el oscilador. Entonces, bueno, esto es la primera derivada, y la segunda derivada, como función del tiempo, es siempre lo mismo, o sea, es lo mismo, pero ahora sale un omega f al cuadrado, y esto se vuelve a transformar en un coseno por t menos phi. Estas son las derivadas. Entonces, teniendo las derivadas, yo ya puedo venir y puedo reemplazar en la ecuación, esta de acá en la ecuación. Ahora, si yo hago eso, principio de superposición es la idea de que si vos tenés dos oscilaciones ocurriendo en simultáneo, la solución es la suma, digamos, de las dos oscilaciones en el tiempo. Porque las ecuaciones son lineales. Entonces, si yo intento meter esto acá, voy a estar en problemas esencialmente porque no, como la fase phi es algo que yo voy a querer averiguar, la fase phi está metida dentro de un coseno. Entonces,
es difícil decir cómo despejo yo algo que está metido dentro de un coseno, salvo sacando el coseno, pero eso no va a ser lo que podemos hacer. Entonces, acá hay una de las 2 o 3 identidades trigonométricas que son claves a ver. Una es la famosa suma, digamos, el coseno de la suma, que es el coseno de A perdón, el coseno de B menos lo mismo con el seno de A por el seno de B. Esta, si quieren, como una regla mnemotécnica, cuando se trata del coseno, es primero el producto del coseno de las dos, y después viene con una resta del seno. Y en cuanto al seno de A más B, es cruzado, y no es con una resta, es con un signo positivo. Entonces, estas dos funciones me van a permitir a mí sacar, digamos, separar la fase de acá adentro. Separar la fase de la parte donde está omega, y yo espero que entonces pueda despejar ambas por separado. Entonces, yo ahora puedo aplicar esas dos cosas a esto y meterlas en la ecuación diferencial esta. Lo voy a hacer todo en un mismo paso. O sea, lo que voy a decir es, donde tengo x dos puntos, voy a meter esta cosa de acá, perdón, esta que de acá, pero ya aplicando la regla de la suma del coseno, como si esto fuese A y esto fuese B, con el signo menos. ¿Está bien? Entonces, donde dice x dos puntos, yo voy a poner menos A omega f cuadrado, y ahora voy a abrir un corchete donde lo que voy a meter es cómo queda desarrollando esto con la suma. O sea, como es un coseno, es coseno de este por coseno de este. Y después va a ser la resta de seno de este por el seno de este. Fíjense que no voy a escribir una resta, voy a escribir una suma, porque yo ya sé que uno de los dos senos va a ser seno de menos phi. Y el seno de menos x es igual a menos el seno de x. Y para el coseno de menos x es igual al coseno de x. ¿Está bien? Entonces voy a poner un signo más acá y voy a poner seno de omega f t por seno de phi. Y eso es como me queda desarrollado el término de x dos puntos, teniendo el recaudo este de separar las dos cosas que están metidas adentro del coseno. Ahora lo que va a venir es, acá, el caso de la derivada primera. En el caso de la derivada primera, voy a ya meter el signo menos acá, perdón, porque yo sé que esto viene con este menos. Pongo todo lo que multiplica al seno, ¿está bien? Y ahora voy a abrir de vuelta el corchete y tengo entonces que separar este seno. Y para separar este seno uso la regla que se usa para separar seno. Digo que es entonces el seno de omega f por t por el coseno de phi. Y ahora voy a tener que poner, puse el seno por el coseno y ahora voy a tener que poner el coseno de esto por el seno de esto. Pero el seno de esto de vuelta va a salir un signo menos, porque de vuelta los senos sacan el signo menos afuera. O sea que va a haber de Perdón. vuelta. Sí, entonces Sí, perdón. hay un Sí, compañero que está tratando de entrar y no puede, no sé si tenés que darle permiso. en teoría no debería, porque yo ya, digamos, ya quitamos eso. Dice que hace 15 minutos está tratando. Si no, trato de pasarle por las dudas el Por- link de nuevo, pero no sé. ¿Te dice que le pone? ¿Qué error tiene él? No, dice que no puede, nomás, sí le pregunto. A ver, Fíjate que está entrando con el link anterior, tal vez. No creo, pero es la que tiene contraseña Newton, dice. Es este. claro, es esta. Mm, ¿Y cómo lo resolviste, Tomás? Porque sería bueno saber. Eh, Entras por el celu. Qué cagada. Estoy viendo si hay alguna opción. O sea, hay una opción, digamos, para que no haya sala, digamos, zona de espera, pero esa es justamente lo que yo ya desactivé y por eso no tengo que darles uno por uno. Además, no me aparece a mí acá nadie que sea
No me parece que nadie que esté intentando entrar. Fíjate si escribe bien la contraseña. Y si no, no sé la verdad cómo ayudarlo, lamentablemente. Per- Perdón, Sí, profe, mientras ven eso. 2 lambda A, omega F, y entre corchete no empezaría con coseno por seno, acá, ¿sí? en esta que está Sí, acá, que decís. es lo que escribió de Eh, seno arriba, dice ujú, primero el ujú. coseno y después el seno. Y abajo puso primero el seno y después el coseno. No sé si... Es que o sea, es simétrico, o sea, vos podés cambiar. Fíjate que si acá cambias donde dice B, pones A, queda igual, ¿no? Ok, Porque digamos, si yo ok, ok. empiezo con el concepto de B, digamos, queda a mí. ¿Tenemos alguna novedad del, del pobre gente, del pobre muchacho exiliado? Si no, No sé, supongo que está tratando de nuevo ahí. O sea, la bueno, contraseña la está poniendo bien. Capaz el link sí. Si se le no, cambió algún dígito o algo ahí le dije que sí, pruebe con otro. sí. Si no, no sé, que mire cómo quedó grabado y de última que me consulte cualquier cosa. Porque la verdad es que no, me supera un poco eh, qué hacer en esta situación. Porque yo pienso, no sé, por ejemplo, nos vamos todos, vaciamos y volvemos a entrar, pero no estoy muy seguro de que eso funcione. Y no estoy recibiendo, puedo invitar a alguien, a ver, no, pero esos son mis contactos. No, no me está pareciendo absolutamente nada que me diga que haya alguien intentando entrar. Así que, nada, No que sé, no le pruebe, recomiendo porque por capaz más, que reinicie la dale, computadora, algo sí, así. decirle que pruebe con eso y que si no pruebe con el celu, si puede. Yo mientras sigo acá haciendo Ok. identidades trigonométricas. Bueno, nada, entonces, lo que decía, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Ah, sí, acá. Entonces, el paso de x punto, si hicimos seno de omega f por t por el coseno de esto, y ahora lo que va a venir es el coseno de esto por el seno de menos phi, y yo ya al menos lo pongo acá y pongo seno de phi. Y, y ahora queda por último el término que tiene omega 0 cuadrado, en el cual yo lo que tengo que hacer es, entonces, es partir el coseno. Partir el coseno es esencialmente decir que esto es entonces el coseno de omega f t por el coseno de phi menos el seno de omega f t por el seno de phi. Y todo esto que está acá, esto es la ecuación diferencial, esto es igual a f0 sobre m por el coseno, y este es el término forzante. ¿Está bien? Es el término que fuerza al oscilador. Entonces, todo lo que yo desarrollé, básicamente, para que se quede claro, es esto, todo este choclo que está acá, y lo desarrollé esencialmente partiendo de este ansatz, derivando y utilizando estas dos reglas para abrir la suma de cosas que están entre un coseno y un seno. Entonces, ahora ustedes miran esto y dicen, es un desastre. O sea, fracasamos, no hay chance. Primero, primero, ¿qué es lo que queremos despejar acá? O sea, eso es una buena pregunta. Digamos, tenemos este choclo y la pregunta es exactamente qué es lo que queremos sacar. Entonces, lo que queremos sacar acá es las únicas cosas que nosotros no conocíamos del ansatz. O sea, nosotros metimos un ansatz y decimos, bueno, esto va a ser un coseno. Pero, pero, pero hasta ahí nomás. O sea, nunca dijimos quién era A, nunca dijimos quién era phi. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar en esta ecuación es, bueno, ¿cuánto tiene que valer A y cuánto tiene que valer phi para que se cumpla esto? ¿Okay? Eso es lo que nosotros queremos despejar. Y fíjense que acá hay medio una mezcolanza en la cual tenemos cosas que son números. Por ejemplo, el seno de phi es un número, A es un número, las omegas son números, pero hay cosas acá que también son funciones que dependen del tiempo. Por ejemplo, esto es un coseno que depende del tiempo, esto es un seno que depende del tiempo. Entonces, si ustedes se acuerdan de la clase pasada, hubo algo que yo hice, que es lo que lo podemos repetir ahora, que fue decir, si yo logro escribir, eh, separar todas las cosas que multiplican al coseno de omega ft, más todas las cosas que multiplican
al seno de omega ft, y eso está igualado a 0, la única chance de que eso valga para todo tiempo es que entonces lo que multiplica el coseno sea 0, lo que multiplica el seno sea 0. Y eso es, alguien dijo que es el análogo a la independencia lineal en el caso de funciones, y es verdad, digamos, es eso. Entonces, yo lo que quiero hacer acá es simplemente escribir coseno de omega f por t, y ahora voy a querer poner todas las cosas que son números que multiplican a coseno de omega f por t. Por ejemplo, yo cuando haga esto por este coseno de phi, ya voy a tener algo que está multiplicando acá. Entonces, voy a poner menos a omega f cuadrado por el coseno de phi. ¿Qué otra cosa más aparece multiplicando al coseno? Bueno, por ejemplo, acá hay un seno de omega ft. Así que este no me va a importar. Idem acá tampoco me va a importar. Acá sí, acá tengo un menos seno de phi multiplicado por este menos 2 omega, por este menos 2 omega, no es un omega, es un gamma AF, o sea que esto me va a quedar como 2 gamma a omega F seno de phi. Ese es el forzante, ese es el término que yo estoy agregando, digamos, externo para forzar a mi oscilador. Bueno, ¿qué más? ¿Dónde más hay un coseno? Bueno, acá ese es el último, ¿no? Es un coseno que lo que tiene multiplicando es coseno de phi por omega 0 cuadrado por a. Y todo esto que está acá es lo que me multiplica a un coseno de omega f. Bueno, la respuesta es que no. Hay otra cosa más que me está multiplicando un coseno de omega f, que es justamente lo de la derecha. Es decir, si yo paso esto restando para allá, yo quiero que me quede todo igualado a 0. ¿Está bien? Porque yo quiero que justamente los coeficientes tengan que ser 0 porque todo esté igualado a 0. Entonces, yo voy a querer llevar esto para el lado de allá, y esto tiene un coseno. O sea que esto me va a quedar como un menos así. Y acá yo ya puedo cerrar todas las cosas que multiplican el coseno. Una duda, ¿por qué en la primera ecuación del cuadrado celeste está con un más o un menos antes del seno de omega t? Esta ecuación, decís, porque hay phi tenía un menos. Phi tenía un menos. Yo puse un menos antes del phi. Entonces, ese menos que estaba acá, porque el seno de menos algo es menos ese algo, salió, y entonces, como acá iba a haber un menos, con el menos del phi que estaba acá, se transformó en más. Bueno, y ahora viene lo mismo, todo el mismo ejercicio, pero con todas las cosas que multiplican al seno. Esto es algo que ustedes, yo lo hago, digamos, porque, sí, es tedioso, pero es útil, o sea, es algo que van a hacer ustedes en la carrera muchas veces. Es algo que se repite, entonces está bueno ganar la intuición de que esta es una herramienta que nosotros tenemos en nuestro modesto, si se quiere, arsenal para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que está multiplicando al seno, primero tenemos este de acá, que es un menos a omega f cuadrado por un seno de phi. Ahora buscamos qué otra cosa más tiene un seno de omega ft. Bueno, acá tenemos otro. Al seno de abajo. Vamos a poco a cuál. O sea, ese seno no estaba en positivo, yo lo puse negativo acá. ¿Está bien? El seno de abajo, a mí me inquieta el seno de abajo. ¿Cuál es el seno de abajo? Por ejemplo, este. El de omega 2. ¿Qué es omega? No hay nada en esta hoja que digo. Acá, ¿viste? Claro, supongo que se refiere ahí que te queda cancelado con el menos que había antes afuera. Entonces, en este de acá, yo lo que tengo es un coseno. Y coseno, este era un coseno, ¿no? Entonces es la suma. Sí, ¿no? Está bien, me equivoqué, ¿no? Está bien, estaba mal. Gracias, estaba mal, tiene razón.
¿Cuál está mal? Disculpen. Bueno, este estaba mal, porque el No, era coseno. menos. ¿Cómo? Era menos, me parece. Porque tenías arriba. Fíjense, yo tenía coseno de este por coseno de este, está todo bien, menos el seno de este No, claro. por el seno de este, y sale el menos para afuera. ¿No? ¿O estoy loco? O sea, si este es más, este también tiene que ser más. Porque es lo mismo, digamos, un, una suma de dos cosenos. Es lo mismo, digamos. No puede ser diferente lo que está acá de lo que está acá. De hecho, es lo mismo. En el ¿Bien? primero porque tenías un menos adelante del A, en este no tenés un menos adelante de A, en el tercero. Está bien, pero no importa. O sea, está bien, pero no importa. Yo todo lo que está afuera lo estoy dejando fuera del corchete. Lo único que estoy poniendo dentro de los corchetes es el desarrollo del coseno, ¿también? Del coseno de la suma. Entonces, Claro. yo acá me encargué, digamos, de que todos los menos, todos salgan para afuera, y entonces lo que está acá es lo mismo en los dos casos. ¿Está bien? Si están convencidos de que no me equivoqué, seguimos. Bueno, entonces el seno, en este caso yo ahora estaba en ese proceso de sacar el factor común seno. Era este por esto, después yo ahora acá tenía un seno al cual voy a querer entonces sacarle toda esta cosa que está acá, este menos 2 omega a WF por el coseno de phi, que es lo que corresponde a esto, y me va a quedar finalmente un último seno, que es este que está acá, que lo que voy a hacer es voy a continuar abajo, voy a poner omega 0 al cuadrado a por el seno de phi, y eso es todo lo que está multiplicando, si yo no me equivoqué, al seno. Entonces, esto tiene que ser 0. Tiene que ser 0 para todo tiempo, no para algún tiempo, digamos, para todos los tiempos. Daniela puso yo le creo, no es un tema de fe esto, no es tipo como crear, que, tipo, no me tienen que creer que las cuentas están bien. Estaría bueno que estén bien de verdad, así que, sí, no sé, a menos, pero eso sí, pero si me las van a criticar, tienen que decirme dónde está mal, no pueden decirme, hay algo que no me gusta en las cuentas, hay un tufillo extraño, así que yo creo que están bien. Daniela también me cree, así que bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo de siempre. Si toda esta cosa que está multiplicando al coseno no es 0, o bien esta que está acá no es 0, va a haber en algún momento, algún tiempo en el cual esto no va a valer. La única forma de que yo tengo que esto valga para todo tiempo, no importa el tiempo que yo pongo, es que todo lo que multiplica al coseno, que es esto que está acá, y todo lo que multiplica al seno, que es lo otro, que es esto que está acá, que estas cosas valgan por separado 0 todo el tiempo. No son cosas que dependen del tiempo, cada una de ellas. Gamma es, sí, gamma se define a partir de, si no me equivoco, si yo no me equivoco, es 2 gamma es igual a esto, ¿no? ¿Está bien? Esto, o la raíz de esto. Sí, es esto. Es como el análogo a la frecuencia, pero para la viscosidad. ¿Está bien? Bueno, ahora, todo lo que está acá tiene que valer 0, y todo lo que está acá tiene que valer 0, entonces podemos igualar las dos cosas a 0 y ver qué podemos despejar, pero como siempre, hay que elegir primero una. O sea, si elegimos mal, nos va a complicar la vida. Entonces, y eso es un poco eso es lo que lleva un poco de práctica. Yo lo que elegiría, por ejemplo, es la segunda. Elegiría la segunda porque todas las cosas que están en la segunda están multiplicadas por un seno o por un coseno. Entonces eso me da a entender que yo voy a poder separar los senos y los cosenos, y después dividiendo tener una tangente. Y sí, el de abajo tiene un término menos también, sí, ese es un buen criterio. Entonces, con este de acá, yo lo que puedo decir es
fíjense que yo esto lo puedo reescribir. O sea, primero, esto de acá, si yo lo escribo así como viene, así exactamente como está, hay algo que automáticamente pasa, que es que yo en esta ecuación no me tengo que preocupar por la amplitud, porque la amplitud está multiplicando a todos los términos, entonces yo puedo dividir por la amplitud, y la amplitud se va a ir. Entonces solo me van a quedar cosas con phi, lo cual es bueno, porque ahora significa que quizás yo esta ecuación puedo despejar phi. Y despejar phi, esta ecuación, lo puedo hacer, por ejemplo, o sea, separando todas las cosas que multiplican el seno de phi, que son omega 0 al cuadrado menos omega f al cuadrado, y separando todas las cosas que multiplican al coseno, que ya lo voy a poner del otro lado sumando. O sea, lo único que hice en este paso fue separar, primero cancelé los A, cancelé las amplitudes porque multiplicaban todos los términos, y después separé todas las cosas que estaban multiplicadas por el seno y todas las cosas que estaban multiplicadas por el coseno. Y entonces medio que ya está, porque si yo ahora divido, paso el coseno dividiendo para acá, y paso esto dividiendo para acá, lo que yo tengo es que encontré phi, porque sé cuánto vale la tangente de phi. La tangente de phi es 2 omega, 2 gamma, perdón, omega f, sobre omega 0 cuadrado menos omega f cuadrado. Esto que está acá es la tangente de phi, la cotangente de esto me va a dar cuánto es el phi de la solución. Omega, la diferencia es que omega f es la frecuencia del forzado, la frecuencia, eso es un dato, digamos, es la frecuencia con la que yo estoy, o una máquina, o un campo electromagnético, lo que fuese, está forzando al oscilador. Y omega 0 es la frecuencia natural del oscilador, o sea, omega 0 es, digamos, la raíz de K sobre M. ¿Está bien? Esa es la frecuencia natural, esa es la frecuencia en la cual el oscilador oscila, si yo lo suelto, sin amortiguamiento y sin forzado. Pero omega F es algo que a priori puede valer cualquier cosa. Es algo que, digamos, yo decido aplicar sobre el oscilador. Queda otra ecuación. Esta ecuación. Profe, Sí. si lo forzás igual a la frecuencia natural del oscilador, se te va a infinito esa ecuación. ¿Qué pasa? Es la tangente, es infinito. Claro. Pero bueno, ¿cuándo pasa que una tangente se va a infinito? Cuando lo de abajo es 0, que es pi sobre 2. O sea que en el caso en que son iguales, lo que estás diciendo básicamente es que es pi sobre 2. ¿Está bien? O sea, no hay un problema con que eso diverja. Ah, listo, está bien, gracias. Bueno, está bien. Entonces, y ahora queda la otra que, y esto sí que son las cosas. Esta ecuación que está acá la voy a reescribir un poquito mejor. Disculpen, voy a poner todas las cosas que están con el coseno de phi. Coseno de phi por... ¿qué está multiplicando el coseno de phi? Bueno, tenemos unos a omega f cuadrado y después tengo un más omega 0 cuadrado por a. Todo eso está multiplicando al coseno de phi. Después tengo un seno de phi multiplicando a 2 gamma AWF. Y finalmente tengo el término menos esto. ¿Ok? Sí, perdón, que si no se pudo copiar, es eso que está ahí. Esa es la... Y ahora que tenemos cuánto vale phi, porque es largo tangente de eso, podemos venir, calcular cuánto vale y meterlo en la otra ecuación y despejar A. A es lo que nos falta saber. Phi ya lo sabemos, phi es eso. Phi es eso, lo podemos calcular porque todo lo que está acá lo sabemos que es. Bien. Entonces, yo lo que hice acá fue reescribir de las dos, digamos, esta es la que multiplica el coseno, esta la reescribí ligeramente, o sea, saqué factor común de todas las cosas que están multiplicando el coseno de phi, me quedó menos a omega f al cuadrado, y después tengo acá un a omega 0 cuadrado,
y después finalmente tengo que el seno de phi solamente aparece una vez, multiplicado por 2 gamma AWF, 2 gamma AWF, y finalmente me queda el término solitario, que es el término digamos, de amplitud del forzado. Esta cosa que está acá, a priori yo debería ser capaz de resolverla, pero bueno, no lo voy a poder hacer sin alguna pequeña ayuda de alguna identidad trigonométrica, porque yo sé que en base a lo que escribí en la hoja anterior, con la arcotangente, para el otro lado, phi es simplemente sacar la arcotangente de lo que había escrito. ¿Ok? Eso sí. Entonces llamémosle a esta cosa que está acá, llamémosla X, pongamos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, acá estoy calculando el coseno de phi, yo lo que estoy haciendo es el coseno Ahí es, de la arcotangente. ¿Sí? ahí ¿Sí? es menos A omega cuadrado de F o es menos A omega F cuadrado. Ahí, ¿Dónde estamos? ¿Acá? sí. Acá es menos A omega F cuadrado. Es, digamos, la parte que corresponde a esto. Menos A omega F cuadrado. Coseno de phi. ¿Está bien? Yo Sí, saqué sí, el sí. phi afuera. Sí, no, Ok. no lo veía bien. Gracias. Está bien. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo acá tengo cosenos de phi, por ejemplo, y senos de phi. Y yo sé que phi yo sé quién es phi. Lo despejé recién. Phi es el arcotangente de esta cosa que voy a llamar X para simplificar durante un tiempito. Entonces, en realidad el coseno de phi es el coseno del arcotangente de X, y el seno de phi, que también lo voy a necesitar, es el seno del arcotangente de X. Y estas cosas se pueden expresar mediante relaciones trigonométricas conocidas, que de nuevo están deducidas en prácticamente cualquier sitio de internet de trigonometría, y si no tienen ganas, inclusive estamos frescos para responderlas en foro de consultas, pero lo que termina pasando es que estas cosas, seno de phi, se puede escribir como x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, y que el coseno de phi se va a poder escribir como 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, recordando que x es toda esta cosa que está acá. Eso básicamente son relaciones trigonométricas del seno de la arcotangente de algo. ¿Ok? Entonces, por ahora voy a dejar x, voy a dejar cuánto vale, digamos, voy a dejar x así como está, y después, llegado el momento, reemplazaremos quién es x, que es, no, x es esta cosa. Entonces, sigamos con la cuenta. ¿Está bien? Sigamos con la cuenta. Cuando dice coseno de phi, me toca poner esto. Entonces va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Y esto está multiplicado. Bueno, fíjense que acá hay un a también que voy a poder sacar afuera. Y acá me va a quedar un omega 0 menos un omega f. Ahora, acá tengo un seno de phi. Sí, raíz, perdón. Sí, yo sé que a veces es difícil que se entienda por una combinación de... No es una combinación de nada, es simplemente que yo tengo la mala letra. Bueno, le estaba por echar la culpa del celular y dije, no, soy un hipócrita, porque si estuviese dándolo con un pizarrón de verdad, también tendría mala letra. Bueno, entonces acá hay un seno de phi, y el seno de phi entonces es x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, y tengo entonces todo lo demás que estaba multiplicando, que era esto, que es 2 omega a omega. Estoy diciendo muchas veces, por gamma estoy diciendo omega, o sea, voy a tratar de no equivocarme más. Este rublo es una gamma y el otro es una omega f. Y esto tiene que, si yo lo decido pasar de vuelta, por ejemplo, al otro lado, es 0 sobre. ¿Ok? Bueno, ahora hay algo bueno, que es que tengo lo mismo dividiendo en todos lados, entonces yo lo voy a poder sacar, digamos, como factor común. Y todo esto me va a quedar algo así como a sobre la raíz de x cuadrado más 1,
por todo lo que va adentro, que es omega 0 al cuadrado menos omega f cuadrado, y me queda más 2 gamma omega f por x. Bueno, ahora ya no nos podemos hacer más los tontos con quién es x. Llegó la hora de arremangarse y escribir de una buena vez por todas quién es esta cosa de acá en términos de x. Bien, sabemos quién es x. X es esto. Entonces hagámoslo, o sea, escribamos quién es la raíz. Escribamos quién es esto, reemplazando. Entonces, esto que está acá, voy a armar una raíz medio grandota. Tengo que elevar esto al cuadrado. 4 gamma cuadrado omega f cuadrado. Lo de abajo también al cuadrado. Más 1. Entonces, acá parece más o menos claro que es una buena idea sacar denominador común y poner 4. Todo esto al cuadrado sobre sí, la clase nos aburría a todas, pero les tengo una sorpresa para la segunda parte. ¿Qué hora es? 46. Bueno, les prometo que la segunda parte de la de... Ya sé, es un embole, o sea, pero la pregunta es si yo les doy para hacer estas cuentas en sus casas, porque no están en los libros. La pregunta es, ¿les van a salir o no? Bueno, no los quiero subestimar, pero estoy considerando que quizás no les salga. Entonces, como me parece que está bueno que no sea un galerazo, porque justamente esto es resonancia, es un tema importante, quiero quiero hacerlo, pero les prometo que la segunda parte de la materia va a ser, o sea, no, va a ser más divertida, va a ser considerablemente más divertida. Más quizás se rían en un momento. Bueno, entonces, nada, es esta cosa de acá, es esta cosa de acá. Entonces, como yo la tengo dividiendo, bueno, primero para acá puedo sacar. A ver, saco la raíz de abajo. En términos, si volvamos a hablar de cosas flasheras, creo, a su tiempo, pero en términos de cuentosidad, la carrera no se pone mejor, digamos, se pone peor. O sea, se imaginan ustedes, ¿no? Que la carrera se pone más cuentosa a lo largo del tiempo. O sea, las cuentas no son siempre las mismas las que uno hace, pero se pone cuentosa. Y parte de ser físico es saber hacer estas cuentas sin equivocarse. Porque sí, o sea, digamos, porque es la forma de resolver las cosas, o sea, no se pueden evitar. Entonces, si esto es x cuadrado más 1, fíjense, yo x cuadrado más 1 hice esta cuenta, bla, bla, llegué a esto. Entonces, esto x cuadrado más 1 me aparecía, pero dividiendo. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es ponerlo al revés. Ponerlo. Ya estamos bastante cerca al final. Como estoy dividiendo, lo voy a poner dividiendo. Y después me queda todo lo que está multiplicando, que era esto. Vamos a escribirlo. Omega 0 cuadrado menos omega f cuadrado más 2 gamma omega f, y acá apareció un x. O sea que cuando apareció un x, que era la x que me quedaba, yo tengo que volver a recordar quién era x. X era esto que estaba acá. Entonces, esto es, el x es otro 2, un omega f, sobre omega 0 cuadrado menos omega f cuadrado. Bien. Entonces, ¿cómo seguimos ahora con esto? O sea, y esto estaba igualado, por supuesto. ¿Sí?
Faltó la A al principio, Mm, multiplicando Sí, a... sí, sí. Si me olvidé una A, en esto que estoy haciendo, sería catastrófico, gracias. Hay algunas cosas para aprender de estas cuentas. Por ejemplo, que si uno se equivoca temprano, es complicado después volver. Bueno, entonces, si yo no lo hice mal, que estoy revisando rápidamente que no haya sido el caso, yo entonces ahora puedo seguir con esto. ¿Cómo podemos hacer para seguir con esto? Bueno, una forma de seguir con esto, de desarrollar esto, es eh, sacar factor común acá, digamos, digamos sacar denominador común. O sea, esta cosa que está acá va a quedar como está. Cuatro cuadrado omega f cuadrado más omega 0 cuadrado menos omega f cuadrado, todo al cuadrado. Y ahora, como estoy sacando el factor común, esto viene acá multiplicando, o sea que hace que aparezca, digamos, como es lo mismo, hace que me aparezca al cuadrado. Esto por esto es lo mismo. Y acá me queda un 4 omega cuadrado, omega f cuadrado, que si se fijan, gracias a Dios, o la deidad en la que ustedes crean, si hay una, esto que está acá es lo mismo que está acá, solo que esto tiene raíz. Si eso no pasaba, iba a ser medio desagradable, pero pasó. Entonces significa que yo, digamos, como tengo algo sobre su raíz, lo que puedo hacer es tachar, gracias a Newton, y decir que esto es la raíz. ¿Está bien? Eso simplemente porque, ¿no? La x sobre raíz de x es igual a raíz de x. Bueno, entonces fíjense que yo ya puedo, si no hice nada mal, sí, me falta algo acá, falta algo que estáis viendo, que muy convenientemente se me cancela con esto. Entonces, sí, es lo mismo que restar los exponentes, ¿no? O sea, es exactamente eso, es 1 menos un medio, o sea, vos tenés 1 menos un medio, es un medio, entonces da igual. Entonces, sacando en común, sacando en limpio, yo puedo ahora pasar todo lo que estaba multiplicando y encontré la amplitud. Encontré la amplitud. La amplitud es esto que está acá. Y ahora sí empiezan las cosas que son un poco más divertidas. Esta es la amplitud. Esta es la amplitud que yo voy a obtener en mi solución de un oscilador que estoy forzando. Y fíjense, la raíz celeste salió de lo siguiente. Ahora capaz que la escribí es un poco complicado de explicar. Antes de que esté esta raíz celeste, estaba todo esto que está dentro de la raíz, y yo lo que quise notar es que esto es lo mismo que esto, que tiene la raíz. Entonces, yo puedo sacar esta raíz de abajo, poniendo una raíz arriba, porque es lo mismo. ¿Está bien? Es la propiedad de que x sobre raíz de x, lo mismo que raíz de x. ¿Está bien? Si no me hubiese dado lo mismo, y me hubiese equivocado en algún momento, y hubiese pasado si no me corregían en algún momento, eso no iba a pasar, pero pasó. Bueno, entonces, llegar a la ecuación de la amplitud. La ecuación de la amplitud es extremadamente interesante, es muy interesante por varios motivos. Esta es la amplitud con la que voy a oscilar cuando yo venga y le meta una frecuencia omega f al oscilador. Se puede poner a la raíz multiplicando a f0 sobre m. La raíz está dividiendo, ¿ok? Porque estaba acá multiplicando, ¿no? O sea, este m si quieren lo puedo poner acá, es lo mismo, no cambia mucho. Esta es la amplitud, esta es la amplitud y piénsenla como una amplitud en términos de la frecuencia con la que yo excito, con la que yo fuerzo al sistema. Pongamos que queramos hacer un dibujo de cómo va esa amplitud, dependiendo de la frecuencia. Se cortó, ¿no? Sí, sí, se acordó.
Hola, hola. ¿Escuchan? Bien. No, decía que en la época anterior a que la época en la cual la gente se juntaba en aulas de verdad a cursar y a ver el profesor, había algo que se llamaba intervalo y la gente salía a tomar un café, a hacer unas fotocopias, a jugar al metegol. Esto fue una especie de mini intervalo. Bueno, entonces resonancia. Llegamos a esta ecuación. Esta ecuación vamos a tratar de entender un poco qué quiere decir esta ecuación. Vamos a graficar cuánto vale la amplitud de la oscilación en función de la frecuencia con la que yo lo estoy forzando. ¿Ok? Entonces, lo primero es que si la frecuencia es 0, o sea, si yo meto omega F0 en esta ecuación, les dejo a ustedes como ejercicio meterlo y dar cuenta, no es nada difícil. Eso va a valer F0 sobre K, donde K es la constante del resorte. ¿Okay? Eso es algo que pueden verificar. Después hay otra cosa que va a pasar, es que obviamente a medida que omega F se hace cada vez más y más grande, como está dividiendo, esto se hace 0. O sea que si la frecuencia omega F se hace más grande, la amplitud de la oscilación va a ser cada vez menor. ¿Ok? Entonces esto va a tener un comportamiento así. Ahora, si ustedes se toman el trabajo, y yo, como no hay tanto tiempo, no lo voy a hacer, pero fíjense que si yo a esta función que está acá adentro, esto es un ejercicio perfectamente de análisis del CBC, a esta función, a lo que está dentro de la raíz, yo lo llamo f, es una función de omega f, ¿ok? Entonces yo quiero saber cuándo eso es mínimo, porque cuando eso sea mínimo, todo lo que divide es mínimo, entonces la amplitud es máxima, ¿ok? Es simplemente encontrar la solución de la derivada de esto igualada a 0. ¿Ok? Buscar un extremo. Eso lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Y ese extremo va a terminar siendo, si no me equivoco, la raíz cuadrada de omega 0 cuadrado menos 2 gamma cuadrado. ¿Está bien? Y esto es lo que se llama la frecuencia de resonancia. Y lo que tiene de particular la frecuencia de resonancia es que es una frecuencia en la cual si yo excito por excito me refiero a hago ese movimiento periódico que transmite, digamos, la oscilación con una frecuencia omega f. Si yo hago eso en la frecuencia esta que está acá, es la que maximiza la amplitud. O sea que lo que yo tengo es algo así. ¿Ok? Lo que dice acá, después de omega R, esta es la frecuencia de resonancia. Esto es la raíz de omega 0 al cuadrado menos 2 gamma cuadrado, que sale de plantear que la derivada de esto es 0, o sea, sale de buscar el mínimo del denominador, o sea, el máximo de toda la función. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta función, la amplitud, como función de la frecuencia con la que yo estoy forzando el oscilador, tiene ese aspecto. Y conceptualmente esa es la frecuencia de resonancia. ¿Bien? Esa es la frecuencia en la cual si yo fuerzo el oscilador, yo obtengo digamos, la respuesta más grande. ¿Ok? Y fíjense, una cosa más para ir cerrando este tema es, que es algo bastante interesante, es que yo ahora voy a volver a graficar lo que antes. Acá voy a poner omega f, acá voy a poner A, y fíjense que la frecuencia de resonancia era la raíz de omega 0 al cuadrado menos 2 gamma cuadrado. Y la amplitud, en función de eso, era, bueno, F0 sobre M sobre la raíz de 4 gamma cuadrado, perdón, F cuadrado, menos omega 0 cuadrado, menos omega F cuadrado, todo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué es lo que pasa a medida, o sea, fíjense qué es lo que pasa a medida que esta cosa, que tiene que ver con justamente el amortiguamiento, se hace cada vez más pequeña, tiende a 0. ¿Está bien? Cuando esa cosa se hace cada vez más pequeña, pasan dos cosas. La primera es que esto que está acá se hace cada vez más pequeño, entonces la frecuencia de resonancia tiende a ser la frecuencia
natural del oscilador. Porque esto se hace cada vez más pequeño hasta que eventualmente desaparece. Y además, fíjense que este término de acá también se hace cada vez más pequeño. Entonces, de golpe existe la posibilidad de que yo divida por 0 cuando la frecuencia del forzado y cuando la frecuencia natural son iguales. ¿Está bien? Entonces, en el caso límite en el cual vale exactamente 0 el amortiguamiento, yo lo que tengo es una frecuencia de resonancia que es igual a la frecuencia del resonado del oscilador natural, y esto sigue valiendo F0 sobre K, y esto sigue yéndose a 0, pero yo no llego a tener nunca un máximo. Lo que yo tengo es que en ese punto la amplitud es infinita. O sea, lo que estoy diciendo es que si yo pudiese agarrar un oscilador con una frecuencia natural omega 0 y excitarlo con una frecuencia periódica que es exactamente igual a S, y no hubiese amortiguamiento, tendería la amplitud a hacerse cada vez más y más grande, ¿está bien? Hasta diverger. Bueno, ese es un comentario, y otro comentario, hay otro pequeño comentario que quiero hacer, y después viene la parte divertida. El otro comentario que quiero hacer es que en realidad esta no es la solución completa del problema. O sea, fíjense que, a diferencia de las cosas que nosotros hicimos antes, a diferencia de las cosas que nosotros resolvimos antes, las constantes que encontramos, que son A y Φ, no dependen de las condiciones iniciales del problema. Son en realidad lo que se llama una solución particular. Para encontrar la solución general del sistema, es decir, la solución general del sistema de un oscilador amortiguado y forzado, yo tengo que hacer lo mismo que hacíamos en realidad en álgebra lineal cuando teníamos la solución del homogéneo y después queríamos encontrar una solución del no homogéneo. Sí, la R es la de resonancia. Claro, la frecuencia de resonancia es la frecuencia en la cual vos llegás a tener la máxima amplitud en el forzado. Y si es más, y si el amortiguamiento es 0, esa amplitud que nunca va a pasar, porque bueno, siempre hay amortiguamiento en el mundo real, esa amplitud en principio puede ser infinita. Bueno, fíjense que nosotros resolvimos esta ecuación recién y encontramos una solución particular de esta ecuación, ¿ok? Que es la solución que viene dada por x de t es igual a por el coseno de omega forzado t menos phi, y tanto a como phi calculamos cuánto valen. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo esta solución, y yo tengo una solución de la misma ecuación diferencial, pero igualada a 0, es decir, yo tengo una solución de lo que se llama la ecuación homogénea, que nosotros vimos en las clases anteriores, que básicamente son soluciones que decrecen su amplitud de las oscilaciones a medida que avanza el tiempo, o que directamente decaen sin oscilar a la posición de equilibrio. Entonces, si yo tengo esta solución, una solución de esto, y lo sumo a una solución de esto, eso también va a ser una solución de esto. Es por el mismo principio por el cual en álgebra, cuando uno tenía una solución del homogéneo, la podía sumar a una solución del sistema particular y seguía siendo una solución. O sea que en realidad, por ejemplo, una solución posible del sistema forzado, una solución posible es algo así, o sea, una solución más general. Esto que está acá es una solución del homogéneo, y esto que está acá es una solución del forzado. Y cuando yo meto esto, puedo separar todo, de forma tal que todo lo que tiene que ver con esta parte de la ecuación se me hace 0, y me termina quedando la ecuación evaluada en esto, que efectivamente me da como respuesta a esto. ¿Está bien? No. Sí. Si la aplicas una frecuencia cada vez más alta, va a oscilar con menor amplitud, efectivamente. Bueno, y entonces, lo que termina pasando... Lo molesto un cachito. ¿Puede repetir la parte de lo último que hizo de la parte homogénea más la parte Sí. de lo forzado?
Sí. A ver, no sé si llegaste a ver que yo subí algo en un videito en el cual yo lo que digo es, vos tenés una Sí, ecuación. lo vi. Perfecto. Entonces, imagínate que vos ahora agarrás una solución, vamos a llamarlo XH, va a ser una solución del homogéneo. XH va a ser una solución de esta, ¿ok? Esas las encontramos, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿está bien? Y ahora llamemos a XF de T una solución de esta ecuación de acá, que es la que tiene el término forzando. Por ejemplo, esta que está acá es un ejemplo, donde A y Φ son lo que acabamos de encontrar. Entonces, armemos con eso otra solución que sea la suma de ambas, que la voy a llamar XT. Pongamos. Yo tengo ahora una solución que es la suma de algo que es la solución de la ecuación diferencial de un oscilador amortiguado sin forzar, y lo sumo a esta que es una solución de esta, que está forzado. Entonces, yo ahora me pregunto, ¿qué pasa entonces con x de t? Digamos, x de t es una solución de qué ecuación. Entonces, le reemplazo. Lo que voy a hacer es reemplazar esto en la ecuación diferencial. O sea, yo puedo poner, haciendo esa cosita, ¿no? De decir, si yo pongo los dos puntos acá, significa que es la derivada de la suma. Entonces, esto es con un puntito. Y acá tengo. Ok, esto lo único que hice fue decir, bueno, voy a repasar ahora la suma de las dos. Y ahora lo que puedo hacer es, justamente porque esto es una ecuación lineal, yo puedo, y la derivada de una suma es la suma de las derivadas, yo puedo separar acá. Yo puedo también separar acá. Y yo puedo finalmente distribuir acá. ¿Ok? Hasta ahí lo que estoy diciendo es algo muy parecido a lo que yo hice en la clase que agregué, digamos, en el videito. Y ahora lo único que voy a hacer es juntar todas las cosas que tienen una H por un lado, dentro de un paréntesis, y todas las cosas que no, en el otro. Voy a juntar todas las cosas que tienen una H. Y voy a juntar las que tienen una F. Ahora, como yo dije que justamente esto que está acá era una solución del homogéneo, y esta es la ecuación precisamente del homogéneo, esto es cero, ¿se entiende? ¿No? Porque yo justamente dije que XH satisfacía esa ecuación. XH es, por ejemplo, algo como esto. Esto va a satisfacer esa ecuación. Eso va a dar cero. Y esta cosa que está acá no va a dar cero, va a dar precisamente lo que tiene que dar al ser una solución del forzado. Entonces, la moraleja de esto es que la solución que yo me sumando una homogénea más una solución del forzado, todo es una solución del forzado también. ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero es como que hay que forzarlo. Sí, a ver, si ustedes entendieron en álgebra lineal esa idea de que uno tiene, para un sistema de ecuaciones lineales, uno tiene el homogéneo, que es el que está todo igualado a cero, y el no homogéneo, y que cualquier solución que yo tengo del no homogéneo más una del homogéneo sigue siendo una solución del no homogéneo. Este concepto es lo mismo, solo que yo estoy, además, digamos, de repartiendo sumas, estoy dividiendo derivadas. Igual yo entiendo que estas cosas llevan como un poco de maduración entenderlo. Pero bueno, con el tiempo lo van a agarrar, digamos. También es parte, digamos, de por qué uno no aprende física en un mes, sino que lleva 5 años. Bueno, entonces, lo que sí, pero y ahora, esto que acá entonces, esto sería mi XF y esta es mi XF forzado. Entonces, esta es una solución que cumple la ecuación forzado, pero lo que pasa es que esta parte de la ecuación,
Cuando el tiempo pasa, decrece muy rápido, decrece exponencialmente. Y para tiempos más largos, la única que me va a importar es esta. Yo tengo una suma de dos cosas. Esto se hace pequeño muy rápido y en algún momento directamente ya no importa. O sea, un decremento exponencial es muy rápido. Entonces, si yo quisiese ver cómo es, yo acá tengo x de t, y yo tengo t, al principio, lo que voy a ver es algo raro, es algo como una suma de las dos soluciones. Pero con el tiempo esto se va a estabilizar en la única solución que va a aportar algo, que es esta que está acá. Este periodo es lo que se llama transitorio. El periodo transitorio es un momento en el cual todavía la solución del homogéneo no se hizo muy pequeña, entonces está como contribuyendo a la solución total. Cuando el tiempo pase, esto va a ser muy pequeño, y lo único que voy a tener es esto con un periodo de oscilación de 2pi sobre omega f. Bueno, resonancia. La cantidad de fenómenos que son resonantes es enorme y se van a cansar de verlo. Por ejemplo, ¿se acuerdan? No sé, vamos a tirar un ejemplo así rápido. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les dije, bueno, imagínense que estos son dos moléculas y que la fuerza que se sentía en estas dos moléculas como separación de la distancia era algo así. Era muy grande si estaba muy cerca, y después pasaba a ser atractiva, pero se hacía cada vez más pequeña, y entonces, como en este punto uno puede aproximar por una línea recta, uno podría decir que estas dos moléculas, con toda su complejidad cuántica y qué sé yo, se puede pensar como un resorte, y que ese resorte, además, como todos los resortes, tiene un K y tiene un omega cero. Entonces, lo que estoy diciendo con esto es que entonces ahora imagínense que estos son dos moléculas de un material, y que yo ahora las puedo forzar justamente metiéndoles una oscilación periódica que haga que esto se achique y se agrande con un periodo determinado. Y una forma de hacerlo es con algo, digamos, y esto es algo que obviamente excede la materia, una forma de hacerlo es con radiación electromagnética, del cual la luz es un ejemplo, pero digamos, hay otras, dependiendo de la longitud de onda, tenemos rayos X, microondas, qué sé yo. Y entonces lo que termina pasando es que cuando yo le doy una radiación electromagnética a esto, la mayor parte de esa radiación electromagnética va a ir de largo. No voy a notar ninguna interacción muy interesante entre el sistema y la radiación con la que yo lo estoy bombardeando, excepto para la frecuencia justa que corresponde a la frecuencia de resonancia. Entonces, yo de esa forma puedo estimar en un sistema, tirándole con un montón de frecuencias, viendo cuál es la que lo hace resonar, puedo estimar cuánto vale ese omega cero. Y ese omega cero, precisamente, depende de la naturaleza de la interacción de las moléculas, y eso depende de cuáles son las moléculas. Entonces, estos son métodos para utilizar el fenómeno de resonancia para identificar efectivamente de qué está hecho un material, de qué materia tiene. Eso hay en algunos aeropuertos inclusive, o sea, hay aeropuertos en los cuales uno puede detectar bombas mediante fenómenos de resonancia sin necesidad de abrir una caja, por ejemplo. ¿Está bien? Y básicamente tienen que pensar ustedes en la resonancia como eso, como una especie de mecanismo de selección. Cuando algo tiene que tiene una frecuencia de oscilación en la que le gusta resonar, es lo que sería la frecuencia de resonancia característica. Yo lo bombardeo con una tonelada de un montón de frecuencias distintas, bueno, va a seleccionar una, que es justamente la frecuencia de resonancia, y en esa va a mostrar un cambio de amplitud mayor. Esto es parecido, por ejemplo, cuando ustedes tienen un columpio, entonces si ustedes cada vez que le pegan un empujón al columpio, con la misma frecuencia con la que el columpio se les está acercando, cada vez la amplitud va a aumentar. Eso es porque le están pegando la frecuencia de resonancia. Como mencionaban, hay puentes que se han caído porque los puentes también tienen frecuencia de resonancia características, y si por alguna mala suerte hay algún fenómeno oscilatorio que justamente le pega esa frecuencia de resonancia, el vaivén va a ser tan grande que se va a caer el puente. Los soldados, fíjense, vean videos de soldados cruzando puentes. Los soldados no pisan todos al mismo tiempo cuando cruzan un puente. Pisan de forma síncrona porque no quieren hacer que el puente entre en resonancia y caerse. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo puede dar? Bueno, si ustedes van a un país, por ejemplo, no sé, van a Japón, van a notar, yo no fui, pero me lo han contado, van a notar que todos los edificios altos en el medio
tienen un hueco enorme en el cual no se puede entrar, y en ese hueco enorme cuelga un péndulo super mega masivo. Y ese péndulo super mega masivo cuelga ahí justamente para que si hay un terremoto, todas ese montón de frecuencias que le puede inducir el terremoto al edificio, las absorba la frecuencia de resonancia de ese péndulo, entonces en vez de caerse el edificio, oscila el péndulo, por ejemplo. ¿Qué más? Ah, sí, por supuesto. ¿Cómo escuchamos los seres humanos? Bueno, las ondas de presión de los sonidos, digamos, que llegan al oído, hay una parte interna del oído, en un lugar que se llama cóclea, donde hay como unos pelitos que son así. Los pelitos estos tienen cada uno su omega 0, son pelitos pequeños que están conectados a neuronas. Entonces, los pelitos entran en resonancia de cuál es el tono que estamos escuchando. Entonces, cuando uno escucha, digamos, un sonido, dependiendo de cuál es parte, digamos, de la frecuencia que uno está detectando, cada pelito oscila con su propia frecuencia de resonancia, y eso traslada en impulsos nerviosos, y básicamente así escuchamos. Estamos hablando de escuchar. ¿Ahora escucha mejor? Hola, hola. ¿Se escucha? Perfecto, y bueno, hablo más fuerte. Bueno, y un último ejemplo de resonancia, hay personas, ¿se acuerdan que en algún momento hubo un problema con la serie Pokémon? Porque parece que había como muchos flashes de luz y un montón de gente entró tuvo crisis de epilepsia, viendo, claro, las convulsiones. Bueno, básicamente hay personas que tienen epilepsia y se dispara. No sé, por ejemplo, yo he conocido pacientes neurológicos que, no sé, vos les pones una luz cuya frecuencia es, no sé, 24 Hz y convulsionan. Pero les pones 25 Hz y no convulsionan. Y le pones 23 Hz y no convulsionan. Es súper preciso. Bueno, hay algo dentro del cerebro de esas personas que entra en resonancia y genera una convulsión, que básicamente una convulsión es un aumento descontrolado de la amplitud de las oscilaciones de las neuronas. Y bueno, ustedes dicen que está usando mi... Creo que no, pero si se está usando muy mal, me voy a fijar. Bueno, ahora tenemos media hora, así que quiero hablar de algo que se llama el siguiente tema de la materia. Se llama sistemas no inerciales. ¿Se corta? ¿Se escucha? Me voy a fijar. ¿Estamos bien? ¿Estamos más o menos? Profe, profe, sí. ¿se me escucha? Yo tenía una duda antes con las ecuaciones diferenciales. Entonces, yo podría pensar como Sí. la solución de mi ecuación diferencial como una recta de soluciones, y la que yo elijo depende de mis condiciones iniciales. Sí, o sea, lo podés pensar como un subespacio, digamos, sí. Al ser lineales, las ecuaciones, vos podés decir, tengo un subespacio de soluciones, y los coeficientes tienen que ver justamente con las condiciones iniciales. Exacto. Joya, gracias. Bueno, me voy a fijar si está haciendo un zoom mi novia y vengo.
Sí, estaba en un Zoom, Ah, estaba en un Zoom, tenía razón. Bueno, vamos a hablar ahora de sistemas no inerciales. Bueno, sistemas no inerciales, bien. Bueno, ustedes saben que el planeta Tierra es algo que se aproxima a la esfera. En realidad no es una esfera exactamente. Este es el polo. Vamos a llamar punto 1. Y la Tierra no es una esfera, sino que está allá en los polos, claro, es un geoide. Pero hay una teoría alternativa que está ganando mucha tracción en los últimos tiempos, y es que la teoría en realidad no es geoide, sino que es plana. O sea que esa, digamos, es una teoría alternativa que vamos a ver hoy. La teoría de la Tierra plana, hay exponentes, gente muy conocida como Gastón Pauls, que están proponiendo teoría. Entonces, vamos a ver de qué va esta teoría, vamos a ver de qué va la teoría de que la Tierra es plana. Entonces, esta gente dice bueno, imagínense, primero, ¿quién vio la curva? O sea, yo no la vi, o sea, para mí la Tierra siempre es plana, incluso desde los aviones, yo lo veo todo plano. Así que aparentemente, digamos, es una teoría que puede tener cierto mérito, así que vale la pena discutirla. Hay otros argumentos, por ejemplo, no sé, si los planetas son redondos, ¿por qué se llaman planetas y no redondetas? Hay muchos argumentos al respecto. Entonces, dado el peso de esa evidencia en conjunto, yo quiero discutir. Entonces, imagínense que estamos en un escenario de ese tipo, que la Tierra es plana. Bueno, vamos a ver los argumentos, cómo los defensores de la Tierra plana justifican que la Tierra es plana. Bueno, la idea es que si uno ve cómo es la Tierra realmente, este es el Polo Norte en realidad, en ese plano, que lo estoy dibujando un poco inclinado, un tema 3D, ese punto del Polo Norte estaría acá. Y acá estarían todos los continentes, y lo que es la Antártida, o lo que nos han hecho creer que es la Antártida, en realidad está toda distribuida así, como una capa de hielo. Entonces, lo que dicen, los defensores de la Tierra plana es que cuando uno se acerca a esta capa de hielo, hay un muro de hielo cada vez más y más alto que no se puede cruzar. Y la NASA, su trabajo es cuidar ese muro de hielo. ¿Está bien? O sea que en realidad uno no puede salir porque el muro de hielo se hace cada vez más y más alto. Bueno, otra cosa que esta gente intenta explicar, bueno, acá habrá algo, ellos no dicen mucho sobre qué, es que las estrellas, por ejemplo, están dispuestas en una especie de cápsula. Hola, eso. ¿Está bien? Sí. Profe, Sí, yo creo que nos están se cortando el quedó Zoom. la imagen trabada del video. Ya lo veo, pero ¿me escuchan? Esto claramente es una conspiración. No es casualidad. Sí, se escucha. Justo hablé. Bueno, voy a sacar un segundo del video y lo voy a volver a poner, a ver.